Una maniobra administrativa sin precedentes y meticulosamente orquestada dentro de la familia real británica ha alterado radicalmente la dinámica de poder en el Palacio de Buckingham. Tras 25 años guardado en un oscuro almacén, el retrato oficial de Diana, princesa de Gales, ha sido devuelto al espacio ceremonial más sagrado del castillo de Windsor, el Salón de las Matriarcas. Esta operación fue ideada por el príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y ejecutada con la crucial ayuda de la princesa Ana, princesa real. La repentina instalación del retrato socavó gravemente la autoridad de la reina Camila, revelando un profundo cambio en la jerarquía interna de la monarquía y constituyendo la culminación de un cuarto de siglo de planificación estratégica silenciosa por parte del heredero al trono. Para comprender la magnitud de este suceso, primero hay que examinar el contexto histórico del retrato y la sistemática campaña de borrado que siguió a la muerte de la princesa Diana en agosto de 1997. El retrato en cuestión fue pintado durante el apogeo de la vida pública de Diana, capturándola en la cima de su influencia global e impacto humanitario. Originalmente estaba destinado a colgar en el Salón de las Matriarcas una pared muy venerada dentro del castillo de Windsor, reservada exclusivamente para las mujeres que históricamente han dado forma a la monarquía británica. Diana nunca llegó a ver el retrato colgado. Tras su fatal accidente automovilístico en París, la pintura fue discretamente descartada, envuelta cuidadosamente y relegada a un almacén del palacio. Permaneció en la oscuridad durante más de 2 décadas, deliberadamente oculta a la vista del público y de los particulares. La retirada del retrato no fue un incidente aislado. Formaba parte de un esfuerzo más amplio y metódico por borrar la presencia física e histórica de la princesa Diana de las residencias reales. Mientras el público mundial lloraba abiertamente en las calles la pérdida de la princesa del pueblo, una realidad muy distinta se desarrollaba tras las puertas del Palacio de Buckingham. Fuentes cercanas a la realeza han informado desde hace tiempo que a las pocas horas de la muerte de Diana se iniciaron de inmediato los trámites burocráticos para localizar y recuperar las joyas de la corona que pudiera tener en su poder en París. Simultáneamente, Camila, quien durante años fue la amante secreta del príncipe Carlos, una mujer a la que Diana se refería cariñosamente como la Rottweiler, comenzó a moverse sistemáticamente por los espacios del palacio que Diana alguna vez consideró su hogar. Las acciones de Camila no se limitaban a mudarse a una nueva residencia. Se trataba de una destrucción total. Diana siempre había tenido flores frescas en sus espacios vitales, eligiendo cuidadosamente arreglos específicos. Supuestamente, Camilla ordenó que estas flores fueran retiradas y quemadas. El dormitorio donde Diana había dormido, donde había criado a sus hijos y donde había sufrido el doloroso colapso de su matrimonio, quedó permanentemente cerrado bajo las órdenes de Camilla. Camilla no tenía intención de usar la habitación. Simplemente quería asegurarse de que quedara sellada como una mancha vergonzosa en la historia de la familia. Los objetos personales de Diana fueron embalados y trasladados.
Con el tiempo, las fotografías e imágenes de Diana comenzaron a desaparecer de los espacios ceremoniales más importantes de las residencias reales. Fue un proceso gradual e insidioso. Un marco fue trasladado a una habitación más pequeña, otro a un pasillo trasero hasta que, finalmente, la mujer de la realeza más querida de la era moderna desapareció por completo de las paredes de su propia familia. Durante más de 20 años, jefes de Estado extranjeros, primeros ministros y los propios hijos de Diana pasaron por el salón de las matriarcas en Windsor, plenamente conscientes de la flagrante ausencia donde debería haber estado su retrato, la base psicológica de las recientes acciones del príncipe. Guillermo se forjó inmediatamente después de la muerte de su madre y de las inquietantes revelaciones que descubriría más tarde. A los 15 años, Guillermo caminó tras el ataúd de su madre por las calles de Londres en una ceremonia retransmitida a miles de millones de personas en todo el mundo. Vestía un traje oscuro con el rostro impasible reflejado en la máscara impasible que exigía el protocolo real. No era un niño ingenuo, era plenamente consciente de la infidelidad que había destruido a su familia. Diana ya le había explicado que en su matrimonio había 3 personas, una idea que luego repitió ante el mundo entero durante su explosiva entrevista en el programa Panorama en 1995. Sin embargo, la información más devastadora que William llegaría a conocer sobre su madre no provino de una conversación, sino de un documento altamente clasificado conocido como la Nota Mishcon. En octubre de 1995, 2 años antes de su muerte, la princesa Diana redactó una nota para su asesor legal, Lord Mishcon. En este documento dejó constancia explícita de su profunda convicción de que su esposo planeaba activamente asesinarla en un accidente automovilístico orquestado. Citó específicamente una falla en los frenos y una lesión craneal grave como los métodos previstos, afirmando que esto dejaría al príncipe Carlos libre para volver a casarse. Además, afirmó que Camilla era simplemente un señuelo y que estaba siendo utilizada por la familia real. 2 años después, Diana murió en un catastrófico accidente automovilístico en el túnel Pont de l'Alma en París. Tras su muerte, la nota de Mishcon fue entregada a la policía británica. Inexplicablemente, este documento crucial permaneció intacto y sin investigar en una caja fuerte de Scotland Yard durante 6 años, mientras el público británico se enfrascaba en interminables debates, teorías e investigaciones sobre el accidente. Nadie dentro de la élite británica ha proporcionado jamás una explicación satisfactoria de por qué un documento que predecía la forma exacta de la muerte de la princesa fue ocultado a la investigación oficial durante más de 5 años. Cuando el príncipe Guillermo finalmente creció y leyó el contenido de esa nota, comprendiendo lo que su madre había temido en los últimos años de su vida, algo en su interior se endureció profundamente. Observó el borrado sistemático de la memoria de su madre dentro de los muros del palacio, orquestado por la misma mujer que había usurpado su posición, y comenzó una silenciosa espera de 25 años. A los 16 años, William supuestamente rompió su fachada de estoicismo en privado
confesándole a un allegado que culpaba a Camilla de la muerte de su madre. Expresó su convicción de que Camilla se había infiltrado en la vida de su padre, alejando a Diana de su propia familia, privándola de la protección real y aislándola hasta que terminó sola e indefensa en un túnel de París. Durante los siguientes 25 años, William guardó este profundo resentimiento en silencio. No siguió la estrategia de su hermano menor, el príncipe Harry, quien optó por romper públicamente su relación con la familia real, publicando sus memorias Spare en 2023. Harry detalló explícitamente cómo ambos hermanos le habían rogado a su padre que no se casara con Camilla, presentándola como una madrastra malvada que los sacrificó para su propia rehabilitación pública. Harry optó por la exposición pública y aceptó la consecuencia del distanciamiento total. William, en cambio, eligió el camino de la disciplina extrema. Le estrechó la mano a Camilla en Navidad, posó junto a ella en las fotografías oficiales y apoyó públicamente su ascenso a reina consorte con total seriedad. Aprendió el intrincado entramado burocrático de la monarquía, mejor que nadie, transformando la institución misma en su arma definitiva. Esperó pacientemente hasta tener la autoridad absoluta para actuar, asegurándose de que Camilla jamás viera venir la represalia. Guillermo no era el único miembro de la familia real que albergaba un profundo resentimiento contra la reina Camila. La princesa Ana, la princesa real, guardaba un resentimiento que se remontaba a antes de la entrada de Diana en la familia real. A principios de la década de 1970, la princesa Ana mantuvo una relación sentimental seria con Andrew Parker Bowles. La relación era tan profunda que incluso se llegó a hablar de matrimonio. Sin embargo, dado que Andrew era católico y Ana era una miembro destacada de la Iglesia de Inglaterra, la institución real prohibió estrictamente la unión. Ana, obediente, se hizo a un lado, sacrificando su felicidad personal por los dictados de la corona. Poco después, Camila inició una relación con Andrew Parker Bowles y ambos se casaron en 1973. La princesa Ana asistió a la boda sentada en los bancos y vio cómo el hombre que amaba se casaba con otra mujer plenamente consciente de que las normas institucionales le habían negado ese mismo lugar. Mantuvo una estoicidad pública absoluta, un rasgo que definiría toda su trayectoria real. Posteriormente, Camilla inició una relación amorosa de décadas con el príncipe Carlos, destruyendo su matrimonio con Diana, causando un daño incalculable a la reputación mundial de la monarquía, finalmente entrando al Palacio de Buckingham con una corona. Los biógrafos reales han documentado ampliamente que Camila siempre se sintió profundamente intimidada por la princesa Ana. La actitud gélida de Ana hacia Camila ha sido una tensión constante y tácita en la familia durante 50 años. Ana es conocida por su extremo profesionalismo. Ofrece un saludo cortés y luego permanece en silencio el resto del día, mostrando una frialdad específica e inquebrantable que no da pie a quejas. Tras la coronación en mayo de 2023, Ana supuestamente confrontó a Camila en un almuerzo privado, mirándola fijamente a los ojos y afirmando que Camila no era la reina,
sino simplemente la esposa del rey. Además, se ha informado ampliamente que Ana solicitó y obtuvo un permiso especial de la difunta reina Isabel II para quedar exenta del protocolo, que le obligaba a inclinarse ante Camila, una práctica que ha mantenido hasta el día de hoy. Durante 25 años la princesa Ana presenció cómo Diana era sistemáticamente borrada de los archivos reales. Vio desaparecer el retrato oficial y el salón de las matriarcas permanecer vacío, mientras la familia emitía declaraciones vacías sobre su legado y su memoria. Por lo tanto, cuando el príncipe Guillermo finalizó su plan para restaurar el retrato de su madre, encontró en su tía una aliada dispuesta y formidable. La operación de Guillermo para restaurar el cuadro fue una lección magistral de estrategia burocrática. No se limitó a entrar en una galería con un cuadro bajo el brazo. Dedicó meses a reunirse con los conservadores reales para tratar el protocolo de colocación de retratos. Investigó meticulosamente los precedentes históricos de cada colocación en la pared del Salón de las Matriarcas, remontándose décadas atrás. Se aseguró de que se cumplieran al pie de la letra todas las normas institucionales, los requisitos legales y el protocolo del palacio. Al establecer una sólida base administrativa, Guillermo garantizó que una vez colgado el retrato, no existiría ningún mecanismo legal ni burocrático que permitiera a Camila ni a nadie más impugnar, retirar o revertir su colocación. La ejecución del plan dependió del más absoluto secreto. La noche anterior a la instalación, el príncipe Guillermo llamó brevemente a la princesa Ana. Ambos habían pasado décadas ocultando sus verdaderas emociones en público, por lo que no necesitaban largas explicaciones. Según se cuenta, Ana expresó su entusiasmo afirmando que la acción era necesaria desde hacía mucho tiempo y que Diana merecía volver a casa. Guillermo simplemente confirmó que Diana regresaría al día siguiente. La logística del día de la instalación fue implacablemente precisa. El equipo operativo de William programó intencionadamente a la reina Camila para un compromiso oficial fuera de Londres. Esta fue una maniobra deliberada diseñada para alejarla físicamente de la finca de Windsor y mantenerla ocupada hasta que la instalación estuviera completa e irreversible. Mientras Camila estaba ausente, el Salón de las Matriarcas en Windsor permaneció cerrado. Solo un selecto grupo de empleados de confianza, cuidadosamente seleccionados, tuvo acceso. Estas personas comprendían la gravedad de la operación y se podía confiar en que mantendrían un silencio absoluto. No se registró nada en la agenda real oficial. No se redactaron comunicados de prensa. El objetivo era la ejecución, no las relaciones públicas. Al anochecer, el retrato de la princesa Diana fue recuperado del oscuro almacén donde había permanecido guardado durante 25 años. Según se informó el personal, manipuló el embalaje protector con sumo cuidado, moviéndose con lentitud y delicadeza, tratando la obra de arte como una valiosa reliquia que ya había sufrido bastante. La princesa Ana insistió en estar presente en la galería. El plan administrativo de Guillermo no requería su presencia física. Los conservadores tenían el cuadro, el protocolo estaba establecido
y los precedentes verificados. Sin embargo, tras 50 años de servicio institucional y observación silenciosa, Ana prefirió presenciar el momento con sus propios ojos. Cuando finalmente se retiró el envoltorio protector, el retrato de Diana quedó completamente visible dentro de los muros del castillo de Windsor por primera vez en más de 2 décadas. La princesa Ana se encontraba frente al cuadro contemplando la imagen de una mujer a la que conocía desde su juventud. Una mujer a la que había visto entrar en la familia, sufrir un matrimonio devastador, soportar el escrutinio mundial y, en última instancia, ser destruida por la misma institución a la que Ana había dedicado su vida a preservar. El marco estaba preparado y la ubicación se midió con precisión milimétrica. En 90 minutos, el rostro de Diana quedó fijado permanentemente a la pared, situado justo al lado de la difunta reina Isabel II. Las 2 mujeres que habían definido fundamentalmente el núcleo emocional e histórico de la monarquía británica moderna estaban finalmente juntas. Tras la instalación reinaba un profundo silencio en la galería. No hubo celebraciones, ni discursos, ni autoelogios. El personal permanecía de pie en el castillo vacío contemplando un cuadro que jamás debió haber sido ocultado. Fue en medio de este silencio sepulcral que la princesa Ana habló. Lo hizo en voz baja, casi para sí misma, pronunciando una frase que probablemente había guardado en su interior durante décadas. Según el personal presente, Ana dijo: «Diana pertenece aquí, siempre ha pertenecido a este lugar». Utilizó el presente. No afirmó que Diana mereciera estar allí ni que ya era hora. Lo declaró como un hecho absoluto e innegable, como si los 25 años anteriores hubieran sido simplemente un grave error administrativo que finalmente se estaba corrigiendo. Mientras, el retrato de Diana ocupaba el lugar que le correspondía en Windsor, la reina Camila permanecía completamente ajena a todo. Esa noche durmió sin saber que se había retirado el envoltorio protector, que el marco ya estaba colocado y que la mujer a la que había intentado borrar de la historia durante 25 años ahora estaba inmortalizada en el castillo. A la mañana siguiente, Camilla regresó a Windsor, esperando un día normal de compromisos reales. Al entrar en la residencia y ser informada de la instalación del retrato, su reacción fue inmediata, visceral y furiosa. No intentó serenarse ni retirarse a sus aposentos privados para asimilar la información. Los testigos la describieron poniéndose completamente rígida de furia en medio de un pasillo frente al personal de la casa. Inmediatamente comenzó a hacer una serie de exigencias agresivas. Ordenó que se retirara el retrato de inmediato. Exigió una reunión urgente con el príncipe William. Insistió en que el rey Carlos interviniera en su favor para revertir la decisión. Finalmente, y lo más revelador, exigió una lista completa con los nombres de todos y cada uno de los miembros del personal del palacio que habían participado en el traslado del cuadro a la galería, una clara indicación de que pretendía tomar severas represalias profesionales contra el personal involucrado. Todas y cada una de las demandas de Camilla fueron rotundamente rechazadas. El personal le negó los nombres. William le negó una reunión. Por primera vez en su carrera real,
Camilla se encontró completamente impotente en su propia casa. Durante 25 años había actuado como la persona cuyas meras preferencias se convertían silenciosamente en política del palacio. Había ordenado que se cerraran habitaciones con llave, se quemaran flores y se retiraran retratos sin necesidad de redactar una instrucción formal. Ahora se veía obligada a afrontar la aterradora realidad de que la infraestructura del palacio que se había reestructurado en torno a ella podía reestructurarse con la misma facilidad en torno a otra persona, y ella no tenía absolutamente ninguna autoridad para impedirlo. El golpe más devastador para Camilla, sin embargo, provino del rey Carlos. Carlos había dedicado toda su vida adulta a defenderla. Luchó contra las rígidas normas de la institución, contra un público británico profundamente hostil, contra la implacable prensa y contra sus propios hijos, quienes le habían rogado explícitamente que no se casara con ella. Durante décadas había sido su máximo escudo y protector. Sin embargo, mientras Camilla permanecía ante él, humillada y exigiendo que utilizara su autoridad soberana para retirar el cuadro, el rey Carlos no hizo nada. Miró a su esposa y guardó absoluto silencio. Permitió que la decisión de su hija se mantuviera. Dejó que las acciones de su hermana quedaran impunes. No hizo ni una sola llamada a su secretaria personal, una acción que podría haber logrado que el cuadro fuera retirado antes del mediodía sin que la noticia trascendiera. En cambio, optó por el silencio absoluto, obligando a su esposa a asimilar la magnitud de la derrota. En ese instante de inacción, Camilla comprendió una profunda verdad. Finalmente había tomado su decisión. Eligió la institución, eligió a su heredero. Y tras una vida de errores catastróficos, eligió honrar la memoria de la mujer a la que había perjudicado. El silencio de Carlos no fue simplemente la incapacidad de un esposo para defender a su esposa. Fue la resignación calculada de un rey que comprendió que el ajuste de cuentas que había pospuesto durante un cuarto de siglo finalmente había llegado. Según los informes, Carlos le había estado suplicando en privado a Guillermo que no expulsara por completo a Camila de la institución tras su muerte. El rey es muy consciente de la profunda ira no resuelta de Guillermo. Sabe que Guillermo nunca ha olvidado la traición a su madre y que su disciplinada apariencia pública oculta un profundo deseo de justicia institucional. Al permitir que el retrato permaneciera, Carlos aceptaba que ya no podía contener el creciente poder de su hijo. Mientras Camilla se tambaleaba por el silencio de su marido, la princesa Ana asestó el golpe final sin previo aviso. Toda la operación de Guillermo había sido diseñada para ser completamente silenciosa. Una maniobra administrativa impecable que no requería comunicados de prensa ni confrontaciones ni escenas dramáticas. Se suponía que sería un jaque mate silencioso. Sin embargo, la princesa Ana, actuando por iniciativa propia, entró directamente en la habitación para enfrentarse a Camilla cara a cara. Sin ayudantes, sin testigos, dispuestos a suavizar el golpe. Ana miró fijamente a la mujer que había aterrorizado a Diana, que había cerrado su habitación con llave y que había escondido su retrato en la oscuridad. La princesa Ana miró a la reina Camila y pronunció exactamente 5 palabras: «Es lo que Diana se merecía».
Ana empleó el pretérito. Lo presentó como la saldación de una deuda histórica pendiente que llevaba 25 años sin pagarse. Fue una ejecución brutal y precisa, llevada a cabo por una mujer que había dedicado 70 años a perfeccionar el arte de la extrema contención emocional. Camila permaneció en la habitación absorbiendo el golpe, pues no tenía defensa alguna. Jamás había logrado encantar, intimidar, ni ganarse el respeto de la princesa real. Ana simplemente entró en la habitación, informó a la reina consorte que su proyecto de borrado de 25 años había quedado completamente deshecho y se marchó. Los detalles de este enfrentamiento inevitablemente llegaron a la prensa británica. 5 palabras pronunciadas en una habitación vacía del castillo de Windsor tienen más peso que cualquier comunicado meticulosamente elaborado por la oficina de comunicación del palacio. La instalación del cuadro fue el plan estratégico. El enfrentamiento de la princesa Ana fue la cruda verdad que rompió décadas de silencio institucional. Las consecuencias de este suceso provocaron una reestructuración completa y permanente de la posición de la reina Camila dentro de la familia real. Fue apartada discretamente e inexplicablemente de varios compromisos públicos. Los patrocinios reales que la princesa Diana había creado e impulsado, organizaciones dedicadas a temas cruciales como los cuidados paliativos, la erradicación de minas terrestres y la concienciación sobre el VIH-Sida, comenzaron a reactivarse rápidamente bajo la supervisión directa de Catalina, princesa de Gales, y la oficina del príncipe Guillermo. La red de comunicaciones oficiales de la familia real empezó a mencionar el nombre de la princesa Diana con una frecuencia, profundidad y reverencia que no se habían visto en los 2 años anteriores. Este repentino resurgimiento no fue mera sentimentalidad, fue una clara señal institucional de que el equilibrio de poder dentro del Palacio de Buckingham se había inclinado definitivamente hacia el príncipe de Gales y que la era de la influencia desmedida de Camila había terminado. Las acciones del príncipe Guillermo demuestran que su metodología es mucho más peligrosa para sus adversarios que los arrebatos públicos de su hermano. Mientras que el príncipe Harry optó por quemar puentes de forma espectacular y pública, sacrificando su poder institucional. Para decir la verdad, Guillermo eligió la paciencia. Utilizó la institución misma como arma, esperando hasta tener la autoridad legal y administrativa para ejecutar una maniobra impecable. Se aseguró de que, cuando finalmente atacara, no hubiera posibilidad de retirada ni de rectificación. A medida que avanza el reinado del rey Carlos, el futuro de la reina Camila como futura reina viuda se presenta cada vez más precario. Ahora debe desenvolverse en un entorno palaciego totalmente controlado por un futuro rey que ha demostrado su voluntad de corregir la historia y desmantelar su legado de invisibilización. Las organizaciones benéficas de la princesa Diana vuelven a ocupar un lugar central en la agenda real. Su nombre se pronuncia con renovado respeto oficial. Hoy en el Salón de las Matriarcas del Castillo de Windsor. El retrato de Diana contempla la pared junto al de la reina Isabel II consagrada
permanentemente en el lugar al que siempre perteneció. El príncipe Guillermo, aquel joven de 15 años que caminó tras el ataúd de su madre en estoico silencio, hizo lo más difícil imaginable para un hijo furioso y afligido. No hizo absolutamente nada durante 25 años. Creó una base legal y institucional inquebrantable, y cuando llegó el momento se asoció con el miembro más formidable e inflexible de la familia real para traer a su madre de vuelta a casa. La reina Camila, que pasó un cuarto de siglo intentando borrar la existencia de Diana del panorama físico e histórico de la monarquía británica, ahora debe pasar junto a ese retrato todos los días, plenamente consciente de que reside en un palacio donde no tiene poder real, casada con un rey que no la defenderá ante la inevitable marea de la historia y atormentada por 5 palabras innegables pronunciadas por la princesa Ana.